PAIZ, pruebas de evaluación de aspectos instrumentales básicos del lenguaje y matemáticas, editorial CEPE. Las pruebas están presentadas como un conjunto de instrumentos que evalúan diferentes aspectos instrumentales básicos en las áreas de lenguaje y matemáticas, relacionadas con el currículo escolar vigente y dentro de la perspectiva de la psicología cognitiva, tratando de valorar tanto los procesos cognitivos puestos en marcha como los productos de los alumnos. Son numerosas las investigaciones que demuestran la importancia que tiene el adecuado desarrollo de lo que se ha venido denominando los aspectos instrumentales básicos en el rendimiento académico general. Las pruebas PAIZ tienen como objeto la evaluación de aspectos instrumentales básicos en lenguaje, como son vocabulario, ortografía, comprensión lectora y en matemáticas, con aspectos como numeración, cálculo, medida y resolución de problemas. Están concebidas como unas pruebas pedagógicas que ayudarán al profesorado y a los profesionales de la orientación educativa a determinar el nivel de desarrollo alcanzado por el alumnado en cada uno de estos aspectos fundamentales. Las pruebas pueden aplicarse tanto al finalizar un curso determinado, siendo en este caso concebidas como pruebas final de madurez, como al iniciar un nuevo curso académico, si bien en este caso como evaluación inicial. En una u otra situación, estas pruebas constituyen un excelente y práctico instrumento de evaluación, objetivas, válidas y fiables, que toman como referencia normativa una muestra amplia de población y representativa de la población escolar de nuestro país. Además, podrían utilizarse en cualquier momento de la escolaridad del alumno para comprobar su nivel de aprendizaje. Por este motivo, resulta especialmente útil para la evaluación del alumnado con dificultades de aprendizaje y de compensación educativa, para determinar el desarrollo alcanzado en los aspectos que se evalúan y determinar cualitativa y cuantitativamente sus logros, así como sus errores o déficits. En cuanto al formato de aplicación, existen tres opciones: en papel, con corrección manual; en papel, con corrección informatizada; y en aplicación informatizada directamente en el PC, con corrección automática. El programa incluye un CD que elabora la información, resultados en forma de perfil individual gráfico y un registro grupal. Asimismo, las puntuaciones se pueden alcanzar en percentiles, en puntuaciones T y en decatipos. La administración se puede hacer tanto individual como colectiva. El tiempo de aplicación recomendable son 2 sesiones de 50 minutos. Tiempo de corrección, unos 5 o 6 minutos por sujeto. El ámbito de aplicación, las pruebas de PAIZ 1, desde educación infantil 5 años hasta el inicio de tercero de educación primaria. Las pruebas PAIZ 2, desde tercero de primaria hasta inicio de quinto de primaria. Y las pruebas PAIZ 3, desde quinto de primaria a primero de la ESO. PAIZ 1, nivel 5 años, se compone de una prueba de lenguaje con lectura de sílabas y palabras y una de escritura con escritura de sílabas y palabras, más una de conceptos numéricos básicos. En primero de primaria y segundo de primaria, la prueba se compone de una lectura comprensiva de frases y de textos, de una escritura de palabras, de un dictado de frases, de conceptos numéricos, cálculo y resolución de problemas. PAIZ 2 se compone en las pruebas de lenguaje de una prueba de vocabulario con sinónimos y completamiento de palabras, comprensión lectora y ortografía, mientras matemáticas se compone de 4 pruebas de numeración, cálculo, medidas y resolución de problemas. PAIZ 3 tiene una estructura similar: lenguaje, vocabulario, comprensión lectora y ortografía, y en matemáticas, numeración, cálculo, medidas y resolución de problemas. La estructura conceptual de las pruebas de lenguaje consta de una prueba de vocabulario para valorar el conocimiento del significado de las palabras, ya que indica la capacidad para comprender y usar el lenguaje en el entorno cultural determinado. La prueba de sinónimos es una prueba de reconocimiento que pone en funcionamiento la ruta directa o lexicosemántica, mientras que la prueba de palabras incompletas es una prueba de recuerdo y pone en funcionamiento
la ruta indirecta o léxico-asemántica fonológica. La prueba de ortografía sirve para evaluar el funcionamiento de los procesos léxico-ortográficos de la escritura y consta de una prueba de ortografía natural para ver el funcionamiento de la ruta indirecta o léxico-asemántica fonológica y una prueba de ortografía arbitraria y reglada para ver el funcionamiento de la ruta directa o léxico-semántica. Por último, la prueba de comprensión lectora implica la comprensión semántica de un texto expositivo y la identificación de la estructura textual. Mediante este texto expositivo se responde a una serie de estructuras retóricas más la extracción del significado y la realización de inferencias, predominando el funcionamiento de la ruta directa o léxico-semántica. La prueba de matemáticas básicamente se compone, dependiendo de los niveles, de una prueba de numeración, cálculo, medida y resolución de problemas. En PAIZ 1, la prueba de numeración valora conceptos numéricos básicos, mientras que en primero de primaria añade seriaciones y en segundo de primaria añade escribir números, seriaciones y lectura de números. La prueba de cálculo en primero de primaria valora operaciones con suma y resta. Igualmente, en segundo de primaria valora operaciones con suma y resta, pero con un carácter evolutivo. La prueba de resolución de problemas aritméticos son problemas cuyos enunciados han sido seleccionados a partir de los estudios que hemos realizado durante años sobre CESPOD y tiene un carácter evolutivo, tanto en los enunciados lingüísticos como en las operaciones que se evalúan. La prueba de PAIZ 2, en la parte de numeración, valora conceptos de mitad, tercio, parte de, unidad, decena, centena, ordinales, números romanos, lectura y escritura de números, seriación, concepto de fracción. La de cálculo valora calcular la parte de un número, medio, tercio, quinto, operaciones de cálculo con números enteros, suma, resta, multiplicación y división, y operaciones con paréntesis. La prueba de medida, que se incorpora a partir de PAIZ 2, valora equivalencias de tiempo, sistema monetario, longitud, masa, capacidad. Y la resolución de problemas continúa la misma estructura evolutiva que se ha iniciado en el nivel anterior de PAIZ 1. Por último, la prueba de PAIZ 3, a nivel de numeración, valora conceptos de fracción, mayor, menor, igual, números romanos, lectura y escritura de números. La prueba de cálculo valora calcular una parte de un número, medio, tercio, cuarto, quinto, calcular números enteros, suma, resta, multiplicación y división, operaciones combinadas, operaciones con paréntesis, fracciones y potencias. La prueba de medidas o magnitudes valora equivalencias de tiempo, sistema monetario, longitud, masa, capacidad, superficie, resolución de problemas. Por último, la prueba de resolución de problemas valora problemas aritméticos en función del carácter evolutivo que hemos ido imprimiendo en las diferentes baterías, tanto por sus enunciados lingüísticos como por las operaciones necesarias para resolverlos. Asimismo, el análisis de componentes principales para cada conjunto de pruebas ha revelado una estructura unidimensional, tanto en lenguaje como en matemáticas, por lo que no tiene sentido la obtención de una puntuación global en cada una de las materias, puesto que las saturaciones son muy altas y similares en cada una de las distintas pruebas, no atribuyéndose pesos diferentes a las pruebas componentes. Pero para obtener las puntuaciones totales se dieron pesos distintos a las pruebas en función del número de elementos, tal como se indica en cada uno de los manuales. Cada uno de los manuales incluye un fichero con las pautas para la aplicación e interpretación tanto manual como automática. En cuanto a la distribución de la población, se ha tratado que en todos los niveles de las diferentes pruebas que componen las baterías PAIZ esté representada la población española
en las proporciones de distribuciones normalizadas, estando representados los centros públicos urbanos de tipo centro de ciudad, con un 30% aproximadamente de población, los centros públicos urbanos periféricos con otro 30% de la población, los centros rurales y CRAD con un 10% de la población y los centros privados concertados con un 30% de la población. Esto en todos los niveles de la batería. En cuanto a los resultados de confiabilidad, se han obtenido resultados significativos de fiabilidad en todas las pruebas, obteniendo cocientes de 0.96 para 5 años, 0.92 para primero y 0.90 para segundo en lo relativo a PAI. La mayoría de las puntuaciones se aproximan a una puntuación 0.9. En matemáticas se obtienen unos valores similares. En cuanto a la batería PAI 2, los valores globales para el lenguaje son superiores a 0.9, tanto por cursos como para la globalidad de la batería. En cuanto a las matemáticas, sus valores también superan el 0.9. En lo relativo a PAI 3, sigue unos valores similares a los encontrados por la batería que les precede. En lenguaje, su fiabilidad global es superior a 0.92 y por niveles supera también 0.91 y 92. En cuanto a las matemáticas, sigue un proceso muy similar, superando valores de 0.9. En cuanto a los criterios de validez, la correlación con los criterios externos, fundamentalmente basada en la valoración de los profesores de lenguaje y matemáticas, la mayoría de las puntuaciones superan 0.5. Por último, decir que las baterías PAI cubren la evaluación de los aspectos instrumentales básicos desde educación infantil 5 años hasta el primero de la ESO. Consta de 3 manuales con sus correspondientes cuadernos de aplicación y sus CD tanto de corrección como de aplicación informatizada. PAI 1 consta de 3 cuadernos, uno para cada nivel. En el nivel de educación infantil 5 años está integrada por una prueba de lectura, lectura de sílabas, lectura de palabras, escritura de las mismas sílabas que se han procesado en la lectura, escritura de palabras,
Y la prueba de matemáticas consiste en una prueba de conceptos básicos numéricos propios de este nivel escolar. La prueba de PAIZ 1 para primer curso de educación primaria consta de una prueba de comprensión lectora de frases donde están representadas las principales estructuras oracionales en base a los estudios que habíamos hecho para BECOLE. De una prueba de dictado de palabras para analizar el funcionamiento de ambas rutas, la ruta léxico-semántica o directa y la ruta indirecta o léxico-semántica fonológica. Sigue un dictado de frases y una composición de frases a partir de la licitación que le puede hacer las viñetas que se le presentan. La prueba de matemáticas consta de una serie de conceptos numéricos básicos, así como de seriaciones, junto a una prueba de resolución de problemas aritméticos, para lo cual nos hemos basado en los estudios que hemos estado realizando durante estos últimos años para CESPRO. Son problemas cuyos enunciados tienen un carácter evolutivo en función tanto del lenguaje con el que están redactados como de las operaciones a las que se tienen que enfrentar. La prueba PAIZ 1 para el segundo de primaria tiene un carácter evolutivo sobre los dos niveles que le preceden. Está constituido por una prueba de lectura comprensiva de frases donde están representadas las principales estructuras sintáctico-semánticas propias de este nivel, teniendo un carácter evolutivo con las pruebas que le preceden y que le siguen, como son PAIZ 2 y PAIZ 3. Continúa con una prueba de comprensión de textos expositivos, donde están representadas las principales estrategias semánticas o estructuras semánticas, así como la posibilidad de poner título y realizar inferencias. Está seguida por una prueba de dictado de palabras que son representativas de la ortografía reglada y arbitraria para ver el funcionamiento de ambas rutas de procesamiento, como hemos dicho con anterioridad. Seguida de una prueba de dictado de frases y de composición de frases en función de un tema o palabra sugerida, así como una prueba de composición de frases a través de la licitación que le producen las viñetas presentadas. La prueba de matemáticas se compone de unas cuestiones de numeración donde están representados números, series, lectura de números. La prueba de cálculo la constituyen una serie de operaciones de sumar y restar, siendo representativas de los errores más significativos que aparecen en estos niveles. Por último, la prueba de resolución de problemas está basada en los estudios de CESPRO, teniendo sus enunciados un carácter evolutivo y teniendo en cuenta la estructura semántica
de sus enunciados, así como las operaciones a las que se tienen que ir enfrentando de forma progresiva. La prueba PAIS 3 para los niveles de quinto, sexto de primaria y primero de educación secundaria tiene la siguiente estructura. Una prueba de vocabulario de sinónimos para ver el funcionamiento de la ruta directa o léxico-semántica. Una prueba de palabras incompletas para ver el funcionamiento de la ruta indirecta léxico-fonológica a semántica o subléxica. Una prueba de comprensión lectora tipo close, similar al nivel de PAIS 2. La batería de matemáticas tiene una prueba de numeración. Una prueba de cálculo, una prueba de medidas, magnitudes, y una prueba de resolución de problemas continuista de los niveles anteriores que le preceden, tanto por sus estructuras semánticas en los enunciados como por el tipo de problemas y el tipo de operaciones a las que se tiene que ir enfrentando progresivamente el alumno a lo largo de su enseñanza obligatoria.